Jack Kerouac, líder de la generación Beat, escritor maldito, autor de En el Camino, una novela mítica casi sagrada para generaciones de lectores inconformistas. Truman Capote llegaría a decir de él que no escribía, que mecanografiaba. El debate sobre su obra más famosa ha sido feroz y al mismo tiempo ha servido para que muchos lectores descubran el resto de su producción. Su primera novela, sin embargo, quedó muy atrás, abandonada por la crítica, ignorada por el público. Una obra en la que Kerouac se dejó la vida y que estuvo a punto de arruinar sus aspiraciones literarias. Precisamente esa de la que vamos a hablar ahora, en este vídeo. Los seguidores de Kerouac estamos de enhorabuena. La ciudad pequeña, la gran ciudad, vuelve a publicarse en castellano gracias a Anagrama. Ya había tenido una edición española en 1971, titulada La ciudad y el campo, pero con los años se convirtió en una rareza. Si habías conseguido leerla antes de esta nueva versión, me encantaría saber cómo llegó a tus manos, porque no es precisamente un libro fácil de encontrar. Afortunadamente, Anagrama nos brinda ahora la oportunidad de conocer al Kerouac principiante, el que aún tanteaba el oficio antes de descubrir el estilo que lo convertiría en icono literario y en referencia para millones de lectores. Todo empieza en 1945. Jack Kerouac es un joven que sueña lo grande, quiere escribir la gran novela americana, y se embarca en un proyecto enorme que le lleva 3 años de trabajo y varios más tratando de encontrar un editor capaz de enfrentarse al descomunal manuscrito. La historia gira en torno a los Martin, una familia tradicional que vive en una pequeña localidad del este de los Estados Unidos. Es ese tipo de lugares donde todos se conocen, los niños juegan en la calle y las estaciones marcan el ritmo de la vida. Con el paso del tiempo, el idílico retrato familiar se va deteriorando y el traslado a la gran ciudad de sus miembros no hace sino enterrar para siempre un mundo al que sus protagonistas no podrán regresar. Como es habitual en este autor, la novela está llena de ecos autobiográficos. Galloway, el pueblo ficticio donde transcurre buena parte del libro, está inspirado en el Lowell de su infancia. Esta primera parte de la novela, situada en la pequeña ciudad, puede considerarse un retrato convencional y costumbrista en un estilo que los críticos consideran fuertemente influenciado por Thomas Wolfe. Así nos vamos a encontrar con largas descripciones cargadas de lirismo, en las que el entorno y los elementos cobran vida y se entremezclan con el ánimo de los personajes. Este tratamiento romántico adquiere mayor intensidad a través del uso de adjetivos muy concretos, como melancólico, taciturno, sombrío y otros similares, que no dejan de repetirse página tras página. Y siempre tengo esta impresión: los seres de Kerouac, incluso en sus momentos triunfantes, no logran desprenderse de un profundo sentimiento trágico, sabedores de que el éxtasis es fugaz y siempre acaban por prevalecer el sufrimiento y la destrucción. Kerouac parece desdoblar los distintos rasgos de su personalidad en cada uno de los miembros de su familia de ficción. Allen Ginsberg, amigo íntimo del autor, llegó a comparar la estructura de la familia Martin con los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Así, por ejemplo, Dmitri Karamazov sería el equivalente a Joe Martin, joven de masculinidad tradicional, aficionado a los coches y siempre dispuesto a lanzarse a toda velocidad para ver a alguna de sus novias. Este arquetipo alcanzará su máxima expresión en Dean Moriarty, el célebre personaje de En el Camino, aunque Kerouac también veía en sí mismo alguno de estos rasgos. Ivan sería Francis, reservado, brillante, con un punto intelectual moldeado también en base a la figura de William Burroughs. Finalmente, Alexei sería el equivalente a Peter Martin, espiritual, sensible, alguien que sueña con grandezas terrenales en un campo de juego, pero tiene una mirada mucho más profunda y existencial. La biografía del propio Kerouac está marcada por esa convivencia de rasgos aparentemente opuestos, como el hecho de que su lengua materna fuera el francés y sin embargo tuviera que adoptar el inglés para relacionarse con el mundo fuera del hogar. Esa batalla interna
es quizá lo que trata de explorar en la novela a través de los hermanos Martin. En el último tercio, llegamos a la gran ciudad, y ahí sí que aparece el Kerouac más reconocible. Los Martin se mudan a Nueva York y pasan de ocupar una gran casa en una pequeña ciudad a vivir en un sencillo apartamento en una urbe de dimensiones colosales. Su mundo empieza a deshacerse justo cuando se avecina la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, el decorado apacible y conservador del pueblo da paso a un panorama muy diferente en el que Kerouac nos presenta a ese tipo de personajes marginales, proscritos o desarraigados, tan representativos de su literatura. Esos que se distanciarían sigilosamente de las formas de vida establecidas durante los años 50, abonando el terreno para el movimiento contracultural de la siguiente década en los Estados Unidos. Pero antes de conmocionar el panorama literario, Jack Kerouac tuvo que encontrar quién lo publicara. Y aquí entra de nuevo Ginsberg, que hace de intermediario para que el manuscrito llegue a Robert Giroux, por entonces un joven editor de Hardcore Press. En marzo de 1949, Giroux acepta la novela y envía un adelanto de $1000. El libro saldrá a la venta en 1950, tras una dura revisión en la que se eliminaron unas 400 páginas. El sacrificio parecía necesario. La editorial contaba en su haber con títulos de autores reconocidos y era para el escritor una excelente oportunidad de darse a conocer en el círculo más prestigioso del panorama literario. Lamentablemente, la ciudad pequeña y la gran ciudad pasó sin pena ni gloria. Comercialmente no funcionó. Y aunque tiene méritos evidentes, es cierto que no siempre es una novela cohesionada y que peca por momentos de repetitiva. En mi opinión, no alcanza el ambicioso resultado que su autor se propone con su escritura. Y este fracaso dejó a Kerouac sin fuerza para negociar su siguiente libro. Para entonces, el escritor no estaba dispuesto a hacer concesiones sobre un texto que consideraba intocable y que Giroux terminó rechazando. Simplemente le parecía imposible de sacar a la luz en su forma original. Ese manuscrito era en el camino, ni más ni menos. Hoy nos puede parecer un gran error, pero lo cierto es que Giroux no fue el único que le dio la espalda. Aquel indescifrable torrente de palabras quedó arrinconado durante años sin que ninguna editorial tuviera el valor para arriesgarse a publicarlo, mientras el futuro literario de su autor se volvía más y más incierto. Pero esa ya es otra historia. Si has llegado hasta aquí, apostaría que eres lector de Kerouac y me gustaría conocer tus impresiones, así que espero leerte en los comentarios. Gracias por acompañarme y feliz lectura.